Hermano, antes de empezar. Amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Te bendigo, Señor, en este día. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este primer día de la semana, Señor. Tu iglesia amada, Señor, es una bendición. Tu iglesia amada, Señor, es lo mejor que nos pudiste haber entregado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos y abrirnos las puertas y escogernos como tus hijos amados. En esta mañana, Señor, conduce tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a nuestros corazones, que podamos ser exhortados, animados, Señor, y confortados con tu palabra. Toda la gloria en esta mañana sea para ti. Amén. Buenos días, hermanos. Ya somos poquitos. Arrancó la mitad. Y bueno, hermanos, esta mañana quisiera traer un tema a la iglesia en Pudahuel, hablando primeramente a mi persona. Y es un tema que el Señor nos va tratando constantemente hasta el final de la carrera del cristiano. Que quisiera tocar esta mañana el tema de la santidad. Sé que es un tema que cuando nosotros nos referimos a Dios, entendemos que Dios es santo. Si hablamos de Jesucristo, de la obra de Cristo, de su nacimiento, de su muerte, de todo lo que contemplamos en Cristo, sabemos que Él es santo y nos animamos en eso. Cuando vemos la vida de los discípulos, sobre todo la vida del apóstol Pablo, del sacrificio de los hermanos en la primera iglesia, y si vamos más allá y contemplamos también a nuestros hermanos que han dejado su vida por el cristianismo, para nosotros son bien intachables y son santos. Pero hermano, en esta mañana traigo esta palabra, ¿por qué? Porque nosotros somos santos también. Hemos sido escogidos por la gracia de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo y somos nombrados santos. Si nosotros abrimos las Escrituras, cuando el hermano Pablo se refería a la iglesia, habla de los santos. Cuando el hermano Pedro hablaba a la iglesia, hablaba de santos. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos mediante Cristo. Pero ¿cómo debemos conducirnos? ¿Cómo un cristiano debe conducirse? Es a través de la santidad. Y es un concepto que muchas veces erramos porque ocupamos nuestras fuerzas o muchas veces ocupamos nuestra intención y tratamos de ser santos nosotros sin tener al mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces quisiéramos que fuéramos la palabra esta mañana a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y 16. A ver. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este es un concepto, hermanos, y algo que no se conversa mucho entre nosotros, ¿cierto? En nuestras conversaciones diarias, en nuestro diario vivir, y en este tiempo, y algo casi antiguado. De hecho, dentro de la iglesia se toca muy poco. Porque lamentablemente estamos en una época donde tal vez la lectura, tal vez el tiempo que tenemos con Dios es acortado. Y el enemigo se ha encargado con nuestras vidas de desviar nuestros pensamientos y hacer lo que es santo, hacerlo antiguado, hacerlo triste, hacerlo amargado, hacer algo que nosotros no podemos llegar a hacer ni contemplar por qué producto de nuestros pecados diarios. Muchas veces se nos olvida que está nuestro Señor Jesucristo y que el pecado más grande Él lo perdona, ¿cierto? Entonces, cuando desviamos ese pensamiento, empezamos a sacar la santidad, empezamos a vivir una vida cristiana totalmente continua, digamos, secular, y el mundo nos empieza a atraer y empezamos a nadar con la corriente de este mundo. Cuando hablamos de santidad, ¿cómo debe conducirse un cristiano en santidad? Un cristiano en santidad debe conducirse en medio del trabajo, a los hermanos que trabajamos, a los hermanos que estudian en medio de sus estudios, a nuestras hermanas que trabajan también en sus trabajos,
También nuestras hermanas que están haciendo labores de casa, también deben conducirse en santidad en todo lo que hagamos, hermanos. Nuestros ojos, nuestras manos, ¿cierto? Nuestros miembros pertenecen a nuestro Señor, ya no nos pertenece a nosotros. Y tenemos una dualidad. Nosotros sabemos que tenemos el Espíritu del Señor, hemos sido libres, pero también está la carne. Una carne que Pablo decía, miserable de mí, ¿cierto? Miserable de mí. Y muchas veces, como mencioné, queremos servir a nuestro Señor, queremos avanzar en este cristianismo, queremos movernos en medio de este mundo. ¿De qué forma? Con las fuerzas de la carne. Y nos da miedo la santidad. Nos da miedo conducirnos en santidad. Nos da miedo ser diferentes. Nos da miedo conducirnos en contra de la corriente. El que dirán, ¿cierto? Los prejuicios, las acusaciones, las injusticias. Pero el Señor en esta mañana quiere hacernos esa invitación a caminar en santidad. Entonces, para entender lo que es santidad, vamos a ver primeramente qué va contra la santidad, ¿cierto? ¿Qué es lo mayor que va contra la santidad? El pecado. El pecado. ¿Cuál es el mayor enemigo de nosotros y de Dios que está separado de eso? Es el pecado. Y si vamos a las raíces del pecado, nosotros vamos al principio del pecado. ¿Qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fueron separados de Dios. Y por un solo hombre, como dice la Escritura, entró el pecado a la naturaleza de nosotros. Y fuimos apartados de Dios. Fuimos alejados de Dios. Entonces, ¿qué produce el pecado? Nos alejó de Dios. Nos alejó de un Dios que dice que es santo, de la santidad de nuestro Señor. Y fuimos separados de Él. Y el hombre se condujo solo. ¿Y Dios qué puso en la tierra? Una tierra de maldición. Por eso las cosas cuestan en esta vida, por eso nosotros sufrimos, por eso cuando queremos hacer algo y producir algo en esta tierra, nos produce aflicción, nos produce un desgaste, un esfuerzo. No todo es tristeza, porque el Señor también en sus bendiciones nos muestra en su camino lo que nosotros necesitamos y nuestra necesidad. Pero todo lo que quiere conseguir el hombre y todo lo que ha conseguido es producto de un esfuerzo de la separación de Cristo, ¿cierto? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pecado que entró a la humanidad. Y no solamente eso, hermano, el tema del pecado que produjo en el hombre, al separarnos de Dios, hacernos seres mortales. Nosotros somos seres mortales, somos seres que en nuestra mente nosotros podemos pensar y creer que vamos a vivir muchos años, pero el Señor solamente sabe cuánto vamos a vivir. El Señor tiene solamente el control y sabe la vida de cada uno. Pero somos seres finitos, somos seres que, como dice la palabra, no vivimos, dice, el Salmo dice, podemos forzarnos mucho, pero el hombre se afana y más de 70 años no pasa. Hay hermanos que en su virtud, en su gracia, el Señor ha permitido vivir mucho más, pero la vida del hombre no pasa de los 120 años. Eso es en nuestra vida, en la producción de nuestra vida, producto del pecado. Y al ver este mundo, nosotros nos ponemos a pensar, hermano, y yo sé que cada uno vive su día a día, tiene su forma y su cultura de ver las cosas, a dónde se desarrollan, pero nosotros a dónde miremos y miramos, las cosas están bajo corrupción. Hemos visto este año cómo las fundaciones, ¿cierto?, fueron utilizadas, y no es novedad, no es que fue solamente ahora, es un destape nomás, utilizadas para ganar dinero a hombres, a personas de mal, y vemos fundaciones donde son acogidas para niños que han sufrido maltrato o violencia, y vemos cómo han caído en corrupción. Hace un tiempo atrás había un documental que la misma ONG, que es la que ayuda, ¿cierto?, a los países que están en desabastecimiento, antes de llegar las cargas, son asaltadas y son vendidas dentro de esos mismos países que necesitan ayuda. Entonces vemos que tristemente las cosas están en corrupción. La salud está en corrupción, ¿cierto? La salud hoy día es un negocio. La política hoy día ya no existe. La misma gente sabe que la política es algo que mueve las masas y solamente es para enriquecerse el hombre. La educación se ha ido tergiversando. Los pensamientos ya no son como antes, los pensamientos conservadores que cuidaban a la familia ya no están. Están desapareciendo de a poco. Desde pequeños los niños son instruidos en los jardines, ¿cierto? Nosotros como familia, y bueno,
Muchos que están en ese dilema. ¿Qué va a pasar? Uno dice, los entrego al Señor y el Señor los cuida, pero hermanos, tenemos que también tener cuidado y orar al Señor a dónde se conducen y van a ser conducidos nuestros hijos. Tiene que haber una base desde la casa. Tiene que haber una educación desde la casa. La educación afuera se está perdiendo. Es un pensamiento totalmente secular que ha caído en el marxismo, en lo material. Estaba leyendo un artículo que me llevó a dos ejemplos. El primer ejemplo, ¿qué es lo que produce el pecado en nosotros? ¿Y qué es el pecado? El hermano se tomaba de un hecho real que pasó en Estados Unidos, que era un muchacho que él convivía con la naturaleza, era de estos muchachos que como vemos, que viajan por el mundo y todo. Este muchacho tenía la capacidad y la habilidad de domesticar osos. Y él en sus declaraciones decía que los osos eran amigables, porque nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza puede coexistir con nosotros. Y este muchacho, al decir esto, seguía con su pareja y se grababan, ¿cierto? Domesticando estos osos, que esos videos que uno ve que jueguen y todo. 6 meses después, este muchacho fue encontrado, muerto, destripado por un oso y junto a su pareja. El pecado, el pecado se puede mostrar de una forma amigable. El pecado se puede mostrar de una forma muy sutil, muy cariñosa. Nosotros incluso nos hemos acostumbrado a tolerar ciertos pecados y eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cauterizamos cosas muy pequeñas. No estoy hablando de grandes cosas, no estoy hablando de cosas que a la iglesia nos pueden llevar a una alarma, digamos, algo, sabemos, algo muy fuerte, sino cosas sutiles que podemos cauterizar, la mentira, el engaño, la ira, el enojo, las raíces de amargura, cosas que en un cristiano no deberían estar en su corazón. Pero nosotros de a poco las vamos permitiendo porque esas cosas se instalan como pequeñas semillas y empiezan a echar raíces. Y si no las llevamos a la cruz, si no lo llevamos a los pies de Cristo, estas cosas empiezan a hacer una raíz profunda y se transforman en cosas más grandes. Una amargura puede pasar a ser una raíz de amargura. Un enojo puede pasar a llevar a la ira. Una crítica, ¿cierto?, puede pasarnos a llevar a ser autocompasivos y no tolerar que nos puedan decir nada. Y el junto de todas esas cosas, hermano, nos puede llevar a una acción de autocompasión y llevar a que nosotros tengamos derecho a hacer algo peor. Durante la historia y los testimonios de los hermanos que han salido de la iglesia con escándalo, no son productos de que cometieron una vez una cosa, no, es producto de muchas cosas que permitieron en su vida y ese conjunto que hizo raíz produjo que en ellos se tomaran esa libertad. La palabra dice que las pequeñas zorras pueden echar a perder la viña. Son pequeñas cosas, hermanos, pensamientos, la forma que hablamos, que nos conducimos, cosas que toleramos. Y yo sigo insistiendo esta palabra primeramente para mí, hermano. Y si la queremos tomar, gracias, Señor, porque el Señor está buscando en nosotros la santidad. Y no una santidad, hermano, como vemos y creemos imaginar que es un monje en un monasterio, apartado de todo, o estar todo el día cantando canciones, alabanzas, que podríamos hacerlo, o todo el día meditando, no podemos, no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos durante el día que nos entregó el Señor muchas actividades. No podemos solamente caer en la lectura de la palabra. Si yo hiciera eso, descuidaría a mi familia, estaría pecando. Sería irresponsable con lo que Dios me dio. La santidad, ¿en qué nos entregó el Señor? En nuestra acción diaria. El Señor ha depositado sobre nosotros la confianza de la acción diaria. Entonces, hermano, el pecado puede ser sutil, pero es un monstruo. Es algo grande, es algo horrible. El pecado jamás lo tenemos que tomar como algo liviano, como algo que, lo puedo hacer. Y también, hermanos, yo sé que cuando un hermano se convierte desde afuera, ¿cierto?, en su primera línea y nadie fue creyente, ese hermano entiende la gracia. Pero también tenemos que cuidarnos a aquellos que nacieron en la iglesia,
caminan en la iglesia y dicen que en ellos no hay pecado. Tenemos que mirar a nosotros. El otro día reflexionaba, ¿hace cuánto no lloraba? ¿Hace cuánto uno no llora por arrepentimiento, que el Señor le perdone sus pecados? Muchas veces caminamos continuamente creyendo que esto es automático, que no hay un arrepentimiento en estas cosas. En Romanos 7, versículo 24, es lo que les compartía al principio. Decía, Romanos 7, capítulo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo se conocía. Él sabía que con la carne no podía servir a Dios, con sus esfuerzos. Nuestras obras sin nuestro Señor Jesucristo no cuentan. Tiene que haber un principio, tiene que haber una base. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo podemos llegar a no servir a nuestro Señor con la carne, sino con el Espíritu? Porque no podemos deslizarnos y cansarnos y decir, ya que el pecado está en mí y la carne jamás va a poder agradar a Dios, nuestro cuerpo jamás va a poder agradar a Dios, voy a pecar. No, mediante el Espíritu. El Señor, como lo mencionamos hoy día en la mañana y como lo mencionamos cada domingo, y le doy gracias al Señor, hermanos, en lo personal, por estar en esta iglesia, en esta localidad. Llevo años ya y me siento tan gozoso, es una alegría cada domingo estar acá, porque nosotros recordamos cada domingo lo grandioso que es nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la cruz, recordamos la sangre, porque somos olvidadizos en la semana, se nos olvida que estamos bajo este resguardo precioso. ¿Y qué entregó el Señor en la cruz? Su Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de nuestro Dios, y es el Espíritu Santo, el cual a través de él, las obras del Espíritu son santas. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía, de miedo, un espíritu de envidia. No, nos dio su Espíritu Santo, un espíritu poderoso, un espíritu que muestra lo precioso que es nuestro Señor. Meditando la semana, hacía un ejemplo. Miraba a mi hija, y si yo le diera un regalo a mi hija, y los hermanos que son padres, o los que tienen a su esposa y también no son padres, o los jóvenes que tienen mascota, no sé, sienten aprecio por alguien, no creo que le dieran algo, en herencia, algo malo. No creo que en su último minuto ustedes les digan, no, te voy a dar una carga, te voy a dar una enfermedad, te voy a dar algo para que tú la pases mal toda tu vida. Porque muchas veces pensamos que la santidad es algo que vamos a sufrir y nos trae alegría, no trae gozo, no trae felicidad, y eso es un engaño de Satanás, es un engaño del enemigo. Que pensamos que por seguir a Cristo y vivir en santidad, no vamos a ser felices. El privarse de tal vez, soy una persona que veo mucha televisión, Señor, dame el equilibrio para ver menos televisión y estar más contigo. Pensamos que ese proceso es algo tedioso, es algo malo, es algo que vamos a sufrir. No, hermanos, es algo que produce un fruto espiritual. En la búsqueda de la santidad, y eso trae gozo, alegría. ¿Por qué? Porque el Padre está ahí y nosotros nos vamos acercando al Padre por medio de Jesucristo. Y ya no vemos a un Dios sentado lejos, sino vemos a Dios que está acá. Y cada vez más cerca, y cada vez más cerca, y nos damos cuenta un punto que nuestro Señor está acá, con nosotros día a día, y nos habla, y quiere hablarnos, y quiere estar con nosotros. Día a día, segundo tras segundo, en cada decisión que tomamos. En los periodos que creció más la iglesia, como hablaba nuestro hermano Rodrigo, también he leído eso, claro, fue producto de persecuciones, pero los hermanos empezaron a buscar al Señor. Los hermanos empezaron a apartarse y a buscar al Señor. No es apartarse, hermano, de ya no te hablo más, ya no hablo con el vecino, ya no voy a trabajar, no. No es eso. Apartarse para Dios. Apartarse para Dios.
en Romanos 8, en el otro capítulo, en el Romanos 8, versículo 11, nos leamos del versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo. La justicia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, se hizo justicia para los hombres. No se hizo justicia para los ángeles, no se hizo justicia para las huestes, no. Se hizo justicia para quién? Para nosotros los hombres que estábamos en decadencia, caídos en tinieblas, cojos, mancos, enfermos. Porque dice que el cuerpo está muerto, pero ¿en qué se hizo? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, no la carne. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos, Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así podemos servir al Señor, hermanos. Así podemos estar en santidad. Primero Cristo y después nosotros. Pero ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo podemos decir que somos santos y caminar en santidad? En el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir las obras de la carne. No las obras del de al lado, no las obras del vecino, del que me acompaña, no. Las obras mías. Las obras mías tienen que morir en la carne. Todo aquello que yo creo que es bueno, que me puede distraer, que me pueda alejar de eso, eso tiene que morir. Para que el Espíritu viva. El Señor en el Antiguo Testamento, cuando llamó al pueblo de Israel, ¿cierto? Le dijo que los ibas a apartar. Ellos iban a ser un pueblo separado. Iglesia, en su raíz, significa asamblea. Y en una asamblea no pueden participar personas que no pertenezcan o no conozcan de lo que están participando. Físicamente nosotros podemos recibir a quien quiera, ¿cierto? Conocer al Señor no hay ningún problema. Pero ¿quién participa de la gracia de Cristo? Nosotros. ¿A quién llamó en esta mañana el Señor? A nosotros. A nosotros. Nos apartó un día, ¿cierto?, a la semana para estar con Él. Nos apartó y nos cambió nuestro pensamiento mediante el Espíritu para que vayamos contra la corriente, para que nuestra vida sea un testimonio para los demás, para ser ejemplo. Entonces nuestro Señor nos aparta para sus obras, nos aparta para su evangelio, nos aparta para los propósitos santos que tiene el Señor, pero nosotros también, hermanos, debemos apartarnos de las cosas que nos distraen, apartarnos de las cosas de este mundo y odiar el pecado. Si no sentimos odio por el pecado, doblemos nuestras rodillas y odiemos eso, hermano, porque es imposible no pecar. Tarde o temprano vamos a pecar, tarde o temprano nos vamos a equivocar. Pero partamos odiando el pecado. Dios odia el pecado. Dios no tranza con el pecado. Dios no tranza nada. Dios no puede transar el pecado. Él es santo, 3 veces santo. Imagínense nosotros la responsabilidad que tenemos. Una localidad que lleva más de 30 años en pie. La responsabilidad, hermanos, sobre todo los hermanos que llevan mucho más tiempo. El Señor, todo lo que le has dado en su gracia, en su misericordia. Cuando nos apartamos para el Señor, entra lo que es la moralidad. Nosotros sabemos, por la gracia de Cristo, ahora lo que es bueno y malo. El Espíritu nos dice. Cada uno sabe a dónde, como se dice coloquialmente, no aprieta el zapato. Sabe sus debilidades, sabe sus fortalezas
y sabe lo que Cristo está trabajando en cada uno. Pero el Señor a todos nos dio una moralidad de lo bueno y lo malo. Y el Señor, ¿qué nos pide en su santidad? Una pureza moral. ¿Qué estamos haciendo con nuestras cosas? ¿Estamos haciendo lo correcto en el trabajo? ¿Estamos haciendo lo correcto en los estudios? ¿Estamos haciendo lo correcto en tomar decisiones administrativas, económicas? ¿Estamos haciendo lo correcto en la familia? Entonces, el Señor nos amonesta nuestro corazón muchas veces y nos dice que no estamos haciendo lo correcto. Pero eso es precioso porque si el Señor no nos amara, si el Señor no nos quisiera, no nos diría eso. Y es difícil, hermano, porque la santidad al buscarla nos va a producir gozo y alegría mientras conozcamos al Señor. Pero el mundo no quiere ser santo. Se van a levantar las personas, se van a levantar las opiniones, se van a levantar el que dirán. Tal vez tenemos miedo al que dirán. Tal vez tenemos miedo a hacer las cosas de verdad y vamos a sufrir. Veamos un ejemplo. En Génesis 39, la vida de José, me acordé. Génesis 39. Dice, era José y se le estaba insinuando la esposa de Potifar, ¿cierto? Dice en el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dice a la mujer. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Contra quién iba a pecar José? No era contra Faraón, no era contra la esposa, no era contra su padre, sino contra Dios. Él sabía ese peso. Él sabía ese peso contra quién iba a pecar, contra Dios. El corazón de Dios. Si nosotros centramos las cosas, hermanos, el Señor entregó a su Hijo. Yo no sería capaz de entregar a mis hijas ni por la persona más buena del mundo. Soy sincero, no podría. No podría. Pero el Señor entregó a su Hijo, a su único Hijo. El corazón de Dios fue depositado en Él, para nosotros. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando nosotros herimos el corazón de Dios, imagínense lo triste que Él se pone, nuestro Señor, al tomar esas malas decisiones, al permitir que el pecado entre a nuestras vidas y haga morada. Pero también vemos lo que significa seguir a Dios, porque José arrancó, ¿cierto? ¿Y qué le costó agradar a Dios? La cárcel. Y no fue por un día, fueron años. Y ahí estuvo. Tal vez, hermano, seguir al Señor no signifique estar justo al mes. Tal vez seguir al Señor signifique ser reales. Tal vez seguir al Señor signifique decir la verdad a algún hermano que esté en un camino errado. Tal vez santificarse al Señor signifique quedarnos solos, perder amigos. Pero ¿a quién vamos a agradar? ¿Al Señor o al pecado? Volvamos a Romanos. Romanos 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. La base griega y hacia el arameo, no quiero irme mucho en eso, la relación, hermanos, ¿sabe lo que significa? Es un niño pequeño diciéndole a su padre, papá. Los que son papás, somos primerizos, se nos conmueve el corazón cuando los pequeños nos dicen papá. Los abuelos se derriten cuando sus nietos les dicen tata. Imagínense el espíritu que hemos recibido, hermanos, que cuando nosotros clamamos,
Esa es la confianza que tiene Dios con nosotros, papá. Y no un papá lejano, no un papá de un hombre mayor a su no. Él nos ve como pequeñitos, nos ve como sus hijos. Él nos ama y Él está ahí dispuesto. El Espíritu, el regalo precioso. Imagínense, hermano, lo que es conducirse a la santidad y poder tener esa relación con el Señor. Decirle, papá, papá, tengo este problema, tengo estas preocupaciones. Papá sabe que fallé, me pequé contra ti, sabe que he tomado decisiones mal, y ahí está Él. No con un latigazo, no con algo terrible, no, está ahí para nosotros, hermano. Porque Él quiso, porque Él quiso. Él quiso inclinarse, Él quiso levantarse de su estrado, Él quiso darnos la redención, Él tomó la decisión, precioso. Ustedes son santos porque yo soy santo. ¿Qué regalo más precioso? No podríamos, hermano, esta mañana entrar a este lugar, al lugar más santo, al lugar más santísimo, sin que Él nos hubiera dado ese regalo de poder ser santo. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra, ¿cierto? Y lo sacó, Él santificó ese lugar. Y no dejó pasar a Moisés con zapatos. Le dijo, sácate los zapatos porque este lugar es santo. Muchas veces, hermanos, llegamos acá con cargas, llegamos desanimados, llegamos probados, llegamos con nuestra mente no acá en otro lugar y el Señor nos permite y nos escucha. Y nos da su regalo precioso de cambiar nuestra mente y alegrarnos. Y darnos cada domingo, hermanos, cada día, cada minuto la oportunidad de caminar en santidad. Es algo precioso, es algo hermoso, es algo que no nos vamos a arrepentir. Por eso uno lee la historia de los mártires y si pensamos en Esteban, ¿por qué se alegraron? Porque vieron al Señor. Cuán precioso es que veamos al Señor esté tan cerca, que no sea algo que nos cuente, que no sea algo que lejano, sino algo que se vive, que algo que se toca, se palpa. Salmo 45, aquí vamos a ir cerrando. Salmo 45. El salmo se llama Cántico de las bodas del rey. En el versículo 13 dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de bocado de oro es su vestido, con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. La iglesia, hermano. La iglesia somos nosotros. Con alegría y gozo seremos llevados a nuestro Señor. Él enjugará toda lágrima, toda tristeza, pero con alegría y gozo. Vestiduras nuevas. Ese es nuestro Señor. Estamos siendo tratados, estamos siendo perfeccionados mientras sigamos trabajando los propósitos de nuestro Señor, sí. Mantengámonos ahí, hermanos, tengamos cuidado. Cuidado con ser negligente, cuidado con ser liviano, cuidado con ser... Hay una palabra que se me fue. Tomarnos licencias. Tengamos cuidado, mucho cuidado. El enemigo es sutil. Nosotros descansamos, nosotros vamos de vacaciones, el enemigo no descansa. Nosotros dormimos la noche, el enemigo no duerme. Nosotros podemos reposar hoy día y Él está ahí. Pero mayor es el que murió en la cruz. Mayor y más fuerte es el que murió en la cruz. La sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Cristo plasmada en nuestros corazones.
no a intelectuales, no a personas que se supieran todo, sino nosotros, hermano, pequeñitos, del burgo, traicionándolo el Señor nos llamó. ¿Para qué? Para que seamos santos, hermano, para que disfrutemos las riquezas y las glorias de Cristo. No solamente arriba, sino acá, hermano. Esta es la iglesia amada, esta es la iglesia del Señor, la cual nos podemos gozar, alegrar. Para terminar, será leer Isaías. Isaías 57. Versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, nuestro Señor es santo y nadie puede entrar ahí. Pero qué precioso, se me conmueve el corazón saber que está con los humildes, con los quebrantados. ¿Podemos arrepentirnos hoy día, hermano? Sí. ¿Podemos querer la santidad del Señor y que nos enseñe a vivir en santidad? Sí. Bendito sea la gloria del Señor, porque nos permite por medio de su Hijo Jesucristo vivir en su santidad. Qué precioso, hermanos, que nos haya sacado de todo este sistema, que nos haya sacado de la basura de este mundo, que nos haya sacado de la esclavitud, ¿cierto? Las cadenas, esas cosas que nos ataban, que no nos podían producir felicidad. El Señor nos llama y nos dice, aquí estoy, disfruta de mí, disfruta a Cristo, disfruta de mi sacrificio, disfruta del amor que te entregué. Y no va a haber ningún amor en esta tierra más sublime que el amor de Cristo. Bendiciones, mis hermanos. Con gozo y alegría volvamos a la casa de que nuestro Señor en cada minuto e instante me invita a caminar con Él. Amén. Gracias.